el título de hoy es Ama la vida, ¿no? Amo la vida. Es algo que para mí es fundamental. Y fue una decisión que yo tomé en un momento muy difícil, pero que me ayudó a poder seguir adelante, ¿no? O sea, es impresionante y es importantísimo poder tomar una decisión en los momentos claves, ¿no? En los momentos claves en donde uno, como decía, no me acuerdo quién era la que decía, era ella en la charla, decía, bueno, cuando me vi frente a Emma, dije, bueno, o me vuelvo loca o veo qué hago, ¿no? Entonces, creo que es fundamental tomar ciertas decisiones que son importantes. Y uno sabe que la vida está llena de cosas hermosas, pero también de cosas difíciles. Y me gusta porque el Salmo 23 dice, cuando ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguna. No dice si voy a pasar. Las que son más jóvenes, lo lamento, pero siempre va a haber. No significa que sean momentos súper difíciles, pero lo que Dios nos promete es que su presencia siempre va a estar con nosotros dándonos aliento, aún en las situaciones difíciles. Y entonces quería un poco hablar de esto de amar la vida, contarles un poquitito el contexto muy brevemente de lo que viví, y entonces preparé algunas imágenes. Él era mi esposo, él era mi esposo, con quien estuve casada 36 años. Este es Ezequiel con mucho más pelo, más largo. Marcos está chiquito, ahora tiene 21 años. Pero esta es una foto que la recuerdo con mucho cariño, fue un tiempo bien especial de mi familia. Y después empecé a pasar ahí, con los 4 dedos, ahí está. Algunas imágenes que fueron para mí importantes. Esa fue la graduación de mi hijo, 2 días después del suicidio de mi esposo. Ese fue un tiempo en donde decidí bautizarme para comenzar una nueva etapa. Esa fue el primer año nuevo después del suicidio de mi esposo. Lo que yo les quería decir es que, bueno, necesité, después de lo que me pasó con mi esposo, tomé una decisión. Y fue la decisión el día del memorial de mi esposo. Yo escribí una carta que no sé cómo me paré y las leí. Creo que porque estaba en shock y entonces no estaba del 100% consciente de todo lo que estaba pasando. Pero tomé 3 decisiones. Una fue abrazar la vida, en medio de la muerte abrazar la vida. La segunda fue abrazar a mis hijos y levantarlos. Yo no me podía dar el lujo de caerme porque yo necesitaba levantarlos. Y uno como madre sabe lo que eso significa. Y la tercera fue abrazar los sueños que teníamos juntos con mi esposo antes. Entonces, esa decisión que tomé, no tan consciente, no sé si era 100% consciente, inclusive la leo la carta y digo, pareciera que lo hubiera escrito otra persona, ¿no? Pero yo tomé esa decisión y esa decisión me ayudó a levantarme. Y yo sé que cada una de nosotras ha pasado situaciones difíciles. Yo sé que no soy la que más ha sufrido, que todas tienen situaciones con los hijos, situaciones de un divorcio, de la pérdida de tus padres, situaciones de enfermedades, cosas que realmente nos duelen. Y a veces uno tiene la tendencia a decir, bueno, me dejo caer y me deslizo en la tristeza, ¿no? Pero uno necesita tomar la decisión porque eso marca el camino que sigue. Y la primera decisión es amar la vida. Hay un pasaje bíblico que me encanta, que está en Deuteronomios 30:19, que dice, a los cielos y a la tierra, es algo que le dice Moisés, le dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Necesitamos escoger por la vida, no solamente por nosotras mismas, sino por nuestros hijos, por las personas que están a nuestro alrededor, para ser de inspiración por ellos. Alguna vez escuché de Viktor Frankl, que es un neurólogo, psiquiatra, muy bueno, que escribió un libro que siempre Marce recomienda, que dijo, bueno, todo lo que pasé en el Holocausto que sirve para algo. Entonces, todo lo que pasamos en la vida tiene que servir para algo. No podemos elegir la circunstancia, no podemos elegir el dolor llega. Hoy decía Gonzalo que hace 2 años él tuvo un accidente muy grave y casi se muere. Y él decía,
yo no pude escoger el dolor, pero sí puedo elegir la manera en cómo lo manejo, ¿no? Y uno puede elegir o sufrir o elegir abrazarse a la muerte o a la vida. Y entonces eso va a modificar no solamente mi realidad, sino la realidad de los demás. Mi esposo, en la medida que se fue enfermando mi hogar y se fue enfermando mi matrimonio. Entonces, cuando él tomó la decisión que tomó, para mí fue como que me sacaron el piso, el techo, las paredes, o sea, me sentí en el aire. Y hay algunas cosas que en cada proceso de duelo de pérdidas, el duelo no se pasa solamente cuando uno pierde un ser querido. A veces el duelo es por un amor que uno perdió, por una relación, por una amistad, por un trabajo, por algo que nos pasó. Y tiene más o menos, por lo menos, cinco etapas. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Lo primero que me pasó, claro, voy a hablar de mi proceso, y ustedes aplican lo de ustedes, ¿no? Siempre pensando en tomar la decisión de amar la vida y de abrazarla. Lo primero fue negación. Al día siguiente que me desperté, dije, fue un mal sueño, no pasó, ¿no? Hasta que uno cae en la realidad de que sí pasó. Y entonces, bueno, fue tratar de salir abrazado a lo que yo me había propuesto, ¿no? Lo siguiente fue mucha ira. Yo creo que el primer tiempo, y aunque a algunos le horrorice, lo que más me levantó fue el enojo. Dije, yo no le voy a dar el gusto de morirme con él. Y creo que a veces uno siente, dice, bueno, y quisiera, yo digo, bueno, si alguna vez me voy a ir alguna vez a esta tierra, no me voy a quedar como semilla aquí. Yo digo, si mis hijos llegan a deprimirse, digo, yo creo que bajo y los agarro a patada diciéndole, yo no te traje para esto, ¿no? Yo te traje para que seas feliz y sigas viviendo. Ojalá recuerdes todo lo bueno y borres lo malo, porque siempre hay cosas malas, pero sigas viviendo. Así que lo primero fue enojo contra él, porque nos había hecho eso y nos había dañado, y enojo contra mí misma. Porque aquellos que pasan especialmente por este tipo de duelos, que son suicidio, hay mucha culpa. Porque si hubiera dicho, si no hubiera dicho, si hubiera hecho, si no hubiera hecho, ¿no? Y cuando hablo con otras personas me doy cuenta que es común en otras cosas, porque dice, bueno, cuando perdí una relación, bueno, si no hubiera dicho esto, quizás mi esposo estaría o mi pareja seguiría con mi pareja. O sea, siempre hay un grado de culpabilidad, ¿no? Pero uno entiende que uno trabajó, hizo lo que mejor pudo con la luz que tenía. Claro, es fácil con el diario del día lunes, no sé si algunos es un dicho en mi país, no sé si es un dicho mismo en su país, pero con el diario del día lunes uno sabe lo que pasó el domingo. Entonces uno puede juzgar, decir, bueno, hubiera hecho esto otro. Pero uno es protagonista de la situación y está metido en eso. Y entonces uno tiene que aprender a la tercera parte, que es negociar, es el perdón. O sea, yo encontré la válvula de la negociación con el perdón, el perdonarlo y decir, bueno, él se enfermó, él no era consciente de todo lo que estaba haciendo, y perdonarme. Decir, bueno, hice lo que mejor pude. Y yo te animo a que lo pienses de esta manera también, esta situación que estés viviendo. Bueno, hice lo que mejor pude. Porque uno reacciona y reacciona con los elementos que tiene. Yo estaba en un momento donde estaba con tristeza, con terror, porque él reaccionaba de maneras violentas, y yo tenía miedo. Así que reaccioné como pude. Y entonces muchas veces uno reacciona como puede. Así que necesitamos aceptar, perdonarnos y aceptar el perdón de Dios. Alguna vez yendo en mi carro, que eran mis grandes oraciones y mis momentos en donde me ponía a llorar, Dios me dice, ¿quién te condena? ¿Quién te culpa? Yo no te culpo. Entonces te ve que reacciona y decir, wow, sí, Señor, necesito perdonarme porque tú me perdonaste. Si cometí algún error por falta de sabiduría, Dios me perdonó y necesito borrar. Claro, estas etapas no es que uno supera una y pasa a la otra. Yo a veces voy y vengo, ¿no? A veces vuelvo y agarro la culpa otra vez o agarro el enojo y entonces me doy vuelta, me doy manija con algún pensamiento, pero uno necesita volver a perdonarse y volver a perdonarlo y volver a aceptar el perdón de Dios. Lo tercero, que cuando ya había perdonado, bueno, la tristeza, ¿no? La depresión, el pasar noches sin dormir, el sentir que a veces te vas a volver loca.
creo que lo que me ayudó a salir fue ayudar a mis hijos. Recuerdo que una vez, una de las tantas veces que estaba llorando, el más chico que vive conmigo, porque Ezequiel ya estaba casado, así que él tenía su familia, él entró a mi habitación y me dijo, ¿vos también te vas a suicidar? Yo le dije, no, yo no te haría eso. Pero creo que eso fue un decir, ya. Y levantarme una y otra vez. Y aferrarme a Dios con todo mi corazón. Y la etapa que sigue es la aceptación, cuando aceptas que la ausencia no es, o lo que te pasó no es pasajero, es definitivo, y tienes que aprender a vivir con eso que te pasó. El duelo es aceptar algo que no podemos cambiar y construir una nueva vida. Algunos dicen que es como una coma, ¿no? En donde uno hace una pausa para seguir escribiendo la historia. Uno no puede seguir así dolida y ignorar lo que le pasó. Uno necesita reconocer lo que le pasó, sanarlo, pero seguir. Y necesita seguir. Así que, pero uno necesita tomarse la pausa para pensarlo, para madurarlo, para sanar, para perdonar. Y algunas de las cosas que yo quisiera terminar diciendo, algunas cosas que me ayudaron, gracias, algunas cosas que me ayudaron, no a salir porque no se supera. O sea, él siempre va a ser parte de mi vida. Él es parte de mi familia, parte de mi historia. Son 36 años y él fue mi gran amor. Así que no es que uno supera, pero uno tiene que crecer en otras áreas de manera que ese dolor cada vez ocupe menos espacio, ¿no? Y uno pueda aprender de lo que le pasó. Y alguna de las cosas que hice fue, bueno, como yo les decía, abrazarme a Dios, volver a revalidar mi título de cristiana, porque yo había recibido al Señor con mis suegros y con mi esposo, y ellos ya no estaban. Así que bueno, era entre Dios y yo solamente. Así que fue volver a leer la Biblia, volver a orar, volver a acercarme al Señor, con mi vulnerabilidad, pero aprendiendo y dejando que Él me sanara. Obviamente la Biblia para mí es fundamental, porque en ella tengo promesas de Dios que me llenan de esperanza. Lo segundo fue mi familia, fundamental. El poder restaurar mi familia y saber que seguíamos siendo una familia, aunque faltara un integrante, pero seguíamos siendo una familia completa. No es que nos faltaba un pedazo. Él no estaba allá, pero nos rearmábamos de nuevo. Por eso decidimos crear nuevas memorias intencionalmente. La iglesia para mí es fundamental, es mi lugar de servicio y es mi lugar como para poder restaurar a otros y darme cuenta que en la medida que mis heridas son sanadas, otros son sanados. Y es una manera de amar la vida. Mis amigas, ustedes vieron allí, el abrir mi corazón para tener nuevas amistades. La vida no se termina porque no tienes pareja. Entonces cuando algunos me dicen, ¿estás pensando rehacer tu vida? Yo ya estoy rehaciendo mi vida. No importa si tengo o no tengo un hombre al lado. O sea, yo estoy rehaciendo mi vida. Entonces, poder sentirte plena y decir, bueno, mis amigas son parte de eso, de las que me río, lloro, ¿no? Nos contamos cosas y la verdad que es algo bueno salir. Y lo otro que hice fue hacer terapia, ¿no? Uno necesita, en las situaciones difíciles, buscar a alguien. A veces no es tan necesario una terapia, a lo mejor es un amigo, una amiga, un familiar, alguien con el que yo me pueda abrir. Pero en algunas situaciones en donde quedamos estancados en una parte, uno necesita ayuda, y ayuda profesional. ¿Por qué ayuda profesional? Porque yo podía abrirle mi corazón y decirle todo lo que sentía, pero yo no se lo podía decir a mis hijos, porque los destruía. Y los mismos nos pasaban en el primer tiempo. O sea, es como que uno siente que está tan en carne viva, que siente que el otro se va a lastimar si yo le digo algo, le cuento algo, le abro mi corazón, un miedo o algo. O si alguno me decía, yo no quiero vivir más, o sea, a mí me saltaban todas las alarmas. Entonces, uno necesita a veces buscar a alguien con quien desahogarse que no sea de la misma situación, ¿no? Y lo otro, reconstruir a una nueva Liliana. Por eso allí puse, o sea,
decidí volver a mi nombre original. Entonces todavía estoy en el proceso de llamarme Liliana Mabel García, que fue el nombre que me pusieron mis padres. Sigo siendo Fatore por mis hijos, porque los amo y sigo siendo parte de los Fatore. Me llevo muy bien con la familia de mi esposo. Pero siento que necesito una rivalidad y volver a recordar quién fui, ¿no? Porque cuando uno se casa, uno trata de negociar y de adaptarse al otro, porque si no, si cada uno es independiente y hace la que le parece, se hace más difícil. Pero dije, bueno, voy a retomar aquellas cosas que son para mí importantes. Y dentro de esa nueva Liliana empecé a estudiar, bajé de peso, bajé esas 30 libras que me las había comido todas, con todo lo dulce. Porque a veces uno come por emoción. Entonces, bueno, los helados dulce de leche estaban espectaculares. Y las milanesas. Así que bueno, empecé a comer saludable, estoy haciendo ejercicio. Cuando me aburro de estar deprimida, digo, bueno, ya, basta, ya, me aburriste. Entonces me anoto y me inscribí en el gimnasio, así que ahí me puse a moverme. Además genera endorfinas, el orar, mi mascota, el celebrar esas celebraciones, el blog. Estoy escribiendo un libro que si Dios mediante saldría el 17 de octubre. Para los que son de Argentina, no es ninguna connotación política, es el día del cumpleaños de mi mamá. Y quise honrar a mi mamá y escribir un libro sobre lo que me pasó honrando la vida de mi mamá. Así que por eso es el 17 de octubre, no por ningún día peronista o algo, ¿no? Nada que ver, no tiene nada que ver con política. Y hacer cosas nuevas, como ustedes vieron que yo por allí escribí, bordé, hice cosas nuevas, ¿no? Yo creo que uno necesita aferrarse a la vida y ver cómo sigue. Hace un poquito tiempo atrás iba en el carro con mi nuera, con Marcela, y siempre que, a veces cuando venimos los miércoles para aquí, ella no tiene por ahí, Ezequiel se vino antes, entonces por ahí ella viene conmigo. Entonces, por ahí siempre hablamos, bueno, yo le pregunto cómo ella está. Claro, ella es terapeuta, así que, pero que yo le pregunte cómo está, por lo menos le ayudo, le doy la posibilidad que ella abra su corazón también, pobrecita, que ella siempre tiene que escuchar a los demás. Pero esta vez me preguntó cómo estaba, y yo digo, bueno, ya sabes, o sea, a veces un recuerdo dispara, y entonces mis emociones suben y bajan, y bueno, ahí estoy con eso. Y entonces me dice, pero usted sabe cómo salir de esas situaciones. Sí, pero bueno, estoy triste. Pero me parece que a usted le gusta estar triste. ¿Cómo? Y dije, wow, mi nuera me dijo eso. Y yo dije, ¿y cómo es eso? Sí, dice, porque usted sabe cómo salir. Usted ya ha salido otras veces. Sí. Pero usted tiene el derecho de ser feliz. ¿Y saben qué? Me lo tomé en serio. Porque el temor a que otros piensen, bueno, salió muy rápido, no lo quería tanto. O se pone muy bonita, debe estar buscando. No, me miro al espejo y cuando decía, creo que Fefi decía, yo ayer me miré y dije, estás linda, Lili. Estás buena, te queda, o sea, yo me elogio a mí misma. Y el mejor piropo que me pueden hacer son mis hijos. Cuando ellos me dicen, mami, estás linda, yo digo, ¿no? Porque lo hago para mí. Pero aprendí y dije, es cierto, yo sé cómo salir de esos lugares. Y no significa que no voy a volver en algún otro momento, porque es la vida, uno por ahí recuerda algo y te pones triste, o recordás alguna cosa y te enojaste. Pero el aprender a decir, bueno, me caigo y me vuelvo a levantar, me caigo y me vuelvo a levantar. O sea, me volví cabezona. Entonces digo, no me va a ganar. Y creo que es mi manera de abrazar la vida y de decir, elegir por la vida. No importa la circunstancia que nos pase. Vamos a pasar circunstancias todos muy difíciles. Pero depende de nuestra actitud si vamos a seguir bien o seguir mal. Uno puede seguir como los golpes, ¿no? Arrastrándose. Pero uno puede seguir y decir, bueno, me pasó esto, bueno, me levanto y sigo caminando.